¿Qué tal, amigos, amigas? Buen lunes. ¿Qué tal, Silvano Pascuso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien. Estamos otra vez aquí en el laboratorio en Radiográfica. Hoy es lunes, es un lunes congelado. Hubo nieve en Morón. Siempre es un placer estar en Radiográfica, nos atienden muy bien, aunque nos entregan el aire un poco tarde. Siempre quise decir esto, Lucas. Siempre me quise quejar. Recuerden, se pueden suscribir al canal de YouTube de Radiográfica. Estamos por FM 89.3 y tenemos hoy un programa interesante. Por supuesto que vamos a estar hablando de la situación de pre-guerra mundial, si es que eso ya no existe, en una guerra permanente. Vamos a estar hablando también acerca de un informe que hizo la Fundación Evers sobre las nuevas condiciones laborales, pero sobre todo las nuevas identidades de la clase trabajadora. Algo muy, pero muy interesante. Y por supuesto, de la coyuntura, se cumple una semana de la prisión de Cristina y ya empieza a haber un poco más de tiempo para reflexionar acerca de lo que significa eso. Por un lado, hay un tiempo o un momento clave que es el cierre de alianzas y listas para las provincias de Buenos Aires y para las elecciones nacionales, pero primero para las elecciones provinciales, y sin dudas eso va a marcar un poco el grado de responsabilidad de la dirigencia. Si es que la prisión de Cristina será la posibilidad de que hegemonice las listas, o si será la posibilidad de lograr la unidad de todos los sectores y con eso construir algún tipo de victoria o no sobre el oficialismo, sobre el gobierno nacional. De lo que no hay dudas es que hace una semana o una semana y media se estaba discutiendo quién iba a conducir el peronismo, si era Axel, si era Cristina. Teníamos al Cuervo Larroque, a Tinianelli, a Mayra Mendoza, a Carly Bianco, que se competían en programas de radio a ver quién bardeaba más al otro. Y hoy hay un silencio absoluto en ese registro. Pareciera ser que no pueden salir públicamente a seguir con esa discusión, pero por supuesto que en las mesas de discusión sigue estando este conflicto acerca de quién va a terminar conduciendo o no al peronismo. De lo que no hay dudas es que para mí, Silvano, empieza a haber un momento un poco más proclive a la reflexión. Yo diría algunas cositas a ver si peloteamos un poco, porque me preocupa tu silencio, Silvano. En principio, Cristina, por supuesto que ha logrado una centralidad casi total, y habrá que ver qué significa eso. De lo que no hay dudas, y es preocupante, es que efectivamente Cristina está presa. Y eso debería preocuparnos en serio. Creo que todavía no llegó ese momento en donde somos conscientes que el Poder Judicial ha metido en cana a la mayor dirigente política de la Argentina,
que no se puede presentar a elecciones, que no puede salir de su casa por 6 años, pero además con 2 o 3 causas más por salir, que quizás alguna también incluya a Máximo. Y creo que en este alboroto de vamos a volver, aún no somos conscientes del poder disciplinatorio que tiene el Poder Judicial, hacia todos lados. Después, esto, Cristina diciendo vamos a volver, habla también de que casi todo es pasado, que es muy difícil salir de algo que sucedió hace más de una década. A mí me sorprende mucho no solo el vamos a volver, que se cantaba en el 2015, sino que además todo lo que se promete que se va a hacer cuando sea en gobierno es lo mismo que se hizo hace más de una década. A mí me sorprende mucho. Te juro que yo no sé si soy un boludo, porque yo estoy seguro de que no puede ser que se construya una representación para estos tiempos con ideas de hace 10 años, pero con cosas que además ya se hicieron hace 10 años. Si vos me decís, che, hablemos de lo pendiente, pero no. Entonces, si es que yo doy por obvio algo que solo yo creo obvio, o si de verdad la dirigencia ya no pertenece a este tiempo. Uno podría decir más cosas, ¿no? Podría decir que viven encerrados en una burbuja, cosa que es cierto, en algunos casos. Pero de todas formas eso no sería tan grave. Lo grave es que cuando hablan de las necesidades del pueblo, no tengan ni idea de cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Y ahí el estudio el informe que vamos a hablar más adelante con Pablo Romá de la Fundación Herbest, es muy interesante porque una de las cosas que plantea es que el problema no es la corrupción sindical, la corrupción política. El problema es mucho más grave. No se trata de robar o de no robar, porque eso de última no es tan difícil. Lo que plantea este informe es que la clase trabajadora tiene otros deseos, otras necesidades, otras aspiraciones. Lo que antes se decía la movilidad social ascendente, para el conjunto de los trabajadores ya es otra cosa completamente diferente. Quiero las vacaciones, irme a Mar del Plata en enero, el aguinaldo, la jubilación, las publicidades que hacía el peronismo en el 45, ¿no? Mamá, Evita y Perón. No existe más, amigos. No existe más. Pero a mí me sorprende mucho, Silvano, ¿eh? Me sorprende. Nosotros lo veníamos planteando hace varios años cuando el peronismo decía esta pelotudez del sueño de la casa propia, ¿viste? Que para nosotros es un sueño, ¿no? Nos decían, che, ustedes tienen que soñar con la casa propia, yo puedo tener 20, ¿no? Te decía el funcionario. Hoy le estamos cumpliendo el sueño de la casa propia a la familia docente, que no sé qué. Che, ¿y vos cuántas tenés, ministro de no sé qué? Y yo tengo 40 sueños cumplidos, te dice, ¿no? Vos decís, che, ¿me estás tomando el pelo? ¿Cuándo es que dejó de ser un derecho? ¿No? ¿Cuándo es que siguen inventando que
todo el mundo tiene que creer que en algún momento va a tener la casa propia. Sí, es mentira. ¿No es lo mismo que prometer que todos van a tener aguinaldo? Sí, es mentira, ¿no? Que todos van a tener 6 horas de trabajo. Viste que algunos sindicatos plantean bajar la jornada de trabajo, ¿no? El horario de... Te juro que yo no puedo creer, Silvano. La gente tiene ganas de quedarse en la casa, de laburar home office, no quiere tener compañero de laburo. Un sector de la población, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los nuevos trabajadores, si querés. Quiere tener horarios que los decidan ellos. ¿Y en qué está el sindicalismo? ¿No te parece medio extraño? Sí, bueno, has dicho un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Bueno. Has dicho un montón de cosas muy interesantes. Para empezar, alguna reflexión sobre Cristina y el liderazgo de Cristina. Uh-huh. Mirá, en primer lugar me parece que no hay que dejar pasar un dato que queda bastante claro a esta altura, ¿no? Uh-huh. Que es que Cristina Fernández de Kirchner es la única dirigente que tiene en una porción de la población una referencialidad, una representación significativa. Sí. Eso no abunda ni en la política mundial, ni en la política latinoamericana, ni en la política argentina. Y es y ha sido siempre un valor. Bien. Así que esa prueba, podemos decir, de la que algunos dudábamos, Cristina la estaba pasando. Sigue teniendo cierta vigencia. Eso es un dato, e inclusive me atrevo a decir que, pese a todas las críticas que podamos formularles, que son muchas, gran parte de la gente que estuvo presente en la plaza, digamos, por ejemplo, un servidor, Sí. están ahí por Cristina y por lo que Cristina representa, más que por las estructuras de representación sindical y política que se hicieron presentes. Muchos de nosotros, que en algún momento nos sentimos contenidos por alguna organización, ya no nos sentimos, pero sí nos vimos ética y moralmente obligados a movilizarnos por Cristina. Y eso no ocurre casi en Argentina con ningún dirigente. Así que eso es un dato. ¿Qué evolución tendrá ese dato en el tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos, sería muy aventurado sacar conclusiones todavía sobre eso, pero es un dato de la realidad. Probablemente ella y el presidente Milei sean los dos dirigentes de la política argentina en torno a los cuales se generan ciertas expectativas en polos opuestos de la sociedad, que dicho sea de paso, lo dejamos pendiente para otra oportunidad, está cada vez más polarizada. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre eso? Sí. Esa enorme multitud que se movilizó por Cristina, se moviliza porque Cristina es la que puede ordenar el futuro, o se moviliza por el afecto de lo que representó Cristina, porque sabe que hay que defenderla. Esa multitud es la posibilidad de que Cristina pueda organizar toda la oposición en la Argentina. No, yo creo que no podemos deducir tan fácilmente una cosa de la otra, ¿no? Yo creo que el dato, la premisa, si querés te doy mi sensación, que no es autorreferencial, es lo que uno pudo recoger incluso sentado ahí. En un momento me senté en el piso y observé, ¿no? Porque me gusta observar. Creo que la mayoría de las personas que estaban ahí están por un tiempo que fue y que recuerdan con cariño y con afecto en sus vidas
un tiempo con el que se sienten claramente identificados porque significó un montón de cosas en algún momento de sus vidas, y también porque creen que Cristina tiene que ser defendida porque se está cometiendo una injusticia con ella y porque merece ser defendida. Esto en la historia del movimiento nacional y popular en la Argentina tiene un fuerte arraigo identitario y de tradición que empuja también a muchos de nosotros a movernos referenciándonos con aquella tradición. Entonces, creo que ahí hay un fenómeno cultural, identitario de una enorme fuerza, y no debemos cometer el error que comete la derecha de subestimar eso, arguyendo que lo importante es ganar elecciones y no movilizar gente, porque una persona movilizada vale por 100 desmovilizadas. Eso lo decía Lenin, que sabía mucho de política, y es así. Ahora, yo lo que no creo, Gerba, es que podamos todavía hoy deducir de eso que Cristina tenga la capacidad de articular a todo el peronismo y a toda la oposición. Me parece que es un poco temprano. La segunda cosa que quería decir es que sí, Cristina, a mi juicio, estas son opiniones, sí, Cristina tiene una oportunidad, que es la de conducir pensando en el mediano y largo plazo y no en los plazos electorales. Hay una cosa que solía decir Perón y que a los peronistas actuales o a los que se dicen peronistas actuales se les ha olvidado, que es la diferencia entre la táctica y la estrategia. La estrategia se define en el largo plazo, la táctica se define en el corto. Una estrategia correctamente planeada puede conducir a una victoria a pesar de una sucesión de derrotas. Y una sucesión de victorias puede conducir a una derrota estratégica. Una victoria estratégica no se construye necesariamente con un eslabonamiento de victorias sucesivas. En una victoria estratégica puede haber en el medio muchas derrotas tácticas. Te lo paso un poquito a la experiencia de los últimos años. Cristina se va en el 2015, el 9 de diciembre de 2015, con una movilización, no sé si tan grande como la que hubo el otro día. Por lo tanto, Cristina tenía una oportunidad. Ganó Macri, se volvió al Fondo Monetario, empezaron las causas judiciales contra Cristina, causas judiciales que también fueron promovidas por Sergio Massa. Luego, Cristina tenía una posibilidad y eligió ella o no a Alberto Fernández, y fue un desastre que nos llevó a lugares terribles. Luego eligió a Massa, ella, y más allá de que perdió por poco, y aunque hubiese ganado, se hablaba de que el jefe de gabinete de Massa iba a ser Larreta, y por lo tanto íbamos hacia un lugar también muy complicado. Se planteaba también que el plan económico de Massa era muy parecido al de Milei, pero sin represión y sin matar a los jubilados, pero era un plan económico bastante parecido. ¿Por qué ahora sí, Silvano? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora tiene una oportunidad? Espérate, yo no digo que vaya a ser sí. Yo lo que digo es que tiene una nueva oportunidad. Mirá, el general Perón, salvando las distancias, porque no quiero que ningún peronista ortodoxo se enoje. Igual se vienen enojando los peronistas ortodoxos. Pero el general Perón, entre 1955 y 1972, se equivocó muchas veces y hizo cálculos errados. El primer cálculo errado que hizo fue la alianza con Arturo Frondizi, que puso al peronismo casi al borde de su extinción.
por asimilación. Cosa que John William Cook le indicó claramente que no lo hiciera. Perón persistió en hacer eso y eso termina casi en la extinción del peronismo. ¿Qué salvó al peronismo? Lo que salvó al peronismo es la emergencia de un escenario internacional muy favorable a partir de la década de 1960 y regional, y la aparición de una generación de jóvenes militantes que entraron al peronismo en tromba y cambiaron el rumbo del movimiento, obligándolo a Perón a seguir ese camino. Bien. Por lo tanto, potencialmente Cristina tiene una oportunidad. Tiene ahí una masa de gente convencida, potencialmente formada, bastante formada en relación al resto de la población, con cierto grado de comprensión de lo que ocurre, variada, heterogénea, pero con cierto grado de comprensión sobre lo que ocurre, y ella tiene una enorme autoridad para decidir. Que lo haga o no es otro cantar. Y los plazos electorales inminentes no van a definir esta batalla estratégica. No lo van a definir. Serán en todo caso una batalla más. Claro que sería interesante ganarla la próxima elección, pero aún perdiéndola, eso no indica que vayamos necesariamente hacia una derrota estratégica. Seguimos en el laboratorio. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica. Si se suscriben ahí, hay un sorteo. Sortean una moto y se la pueden ganar. ¿Está bien, Silvano? Y un auto, 0 kilómetros. Y además una pechera de la CGT se sortea. Como una antigüedad, como un objeto de colección de lo que era la CGT, ¿sabes? Se sortea. Y bueno, yo prefiero el auto, la verdad. Yo quisiera seguir con esta charla que teníamos al principio acerca de el interrogante Cristina una vez más. A mí me parece también, respecto a lo último que decías, y es que Cristina tiene algo que no tiene nadie más, que es el amor de un sector del pueblo. No lo tiene absolutamente nadie. Pero también creo que así como tiene ese privilegio, el resto del peronismo, inclusive te diría el novísimo axelismo, ya no están dispuestos a seguir la conducción de Cristina. Gerba, esas estructuras sin pueblo, si Cristina se decide... ¿Se decide a qué? Se decide a conducir al conjunto de la población que la apoya y no a las estructuras que la apoyan. ¿Presa? ¿Desde Sí, un departamento? Sí, lo puede hacer perfectamente. Muy bien, vamos a seguir con este quilombo, Silvano, con este Si lo debate. desea, lo puede hacer perfectamente. Me parece muy bien. Ya estamos en comunicación con Pablo Romá. Pablo, te saludamos acá, Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz para el laboratorio. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes, igualmente. Che, Pablo, gracias en principio por atendernos. Estamos muy interesados en charlar un poco con vos acerca de un informe que hizo la FES, en el cual vos participaste, sobre la nueva identidad de la clase trabajadora, en donde se dicen algunas cosas que son difíciles de aceptar, creo, para la mirada tradicional sobre el trabajo, ¿no? ¿Qué, en principio esto, Pablo, Bueno, qué identificás que
que son los puntos más importantes de esta nueva identidad de la clase trabajadora? Después nos metemos un poco más en profundidad, pero danos un pantallazo para los que nos están escuchando en términos generales del informe. Sí, bueno, nosotros con la FES, bueno, Esther Solano, Cecilia Feijó, Thais Pavés, participamos de este trabajo, que es un trabajo que viene un poquito a continuación de otro trabajo que ya hicimos el año pasado, que era sobre el votante moderado de Milei, y ahí, bueno, aparecían algunas cuestiones que a nosotros nos generaron la inquietud de investigarlas también sobre aquellos votantes que son trabajadores, ¿no? Tanto del sector formal, del sector informal, del privado, del público y también los plataformizados, ¿no? Entonces hicimos este trabajo y yo creo que ahí hay, digamos, 3 o 4 puntos que son importantes, ¿no? Ajá. Uno tiene que ver con este proceso de individuación, ¿no? Es decir, que la cuestión de los ingresos, ¿no? La cuestión de generar ingresos termina siendo una responsabilidad individual por una suerte de, si querés, de conquista colectiva, ¿no? Creo que ahí hay un cambio en términos de esto que vos decís, quizás lo de identidad suena un poco fuerte, pero bueno, es así, digamos, ¿no? En términos de la subjetividad, de las formas de entenderse en relación a esa relación que es el trabajo, ¿no? Sí. Una idea de que, bueno, que la responsabilidad es individual, ya no es colectiva. Hay otro punto que tiene que ver con la cuestión del tiempo, ¿no? Que la idea esta de, bueno, puedo destinar el tiempo que yo quiera al trabajo, puedo destinar mi tiempo a otra cosa, yo soy el que maneja mis tiempos, ¿no? Esa idea. Y después creo que hay 2 cuestiones. Una más estructural, que tiene que ver con la cuestión de, bueno, de las formas que adopta el mercado de trabajo, ¿no? Esta idea de por un lado, los derechos laborales versus también la informalidad, ¿no? Y cómo va creciendo eso y cómo también se van imponiendo formas de la informalidad sobre aquellas cuestiones o aquellas relaciones que están más vinculadas a las formas tradicionales, ¿no? de establecer el trabajo. Y por último, me parece que el punto de la cuestión política, ¿no? Cómo en sectores de los trabajadores el mensaje del gobierno sigue permeando, digamos, o permea, ¿no? En esta idea de que tiene tanto peso, digamos, ¿no? Sí. Que como aparece en algunas de las entrevistas, el mercado también somos nosotros, los trabajadores también formamos parte de ese mercado, y en ese sentido la cuestión política en términos de que, bueno, ese proceso de individuación, de la responsabilidad individual, también genera formas de conciencia, y esas formas de conciencia hacen que también los trabajadores entiendan que hay formas más individuales que colectivas de encarar también o de comprender los procesos políticos, y eso, bueno, desgasta también algunas de las formas tradicionales de la organización del trabajo y sobre todo la relación sindical en un contexto donde, bueno, también los sindicatos tienen un desgaste muy profundo en términos de representación. Uh-huh. Cuando leía un adelanto del informe, ¿no? El informe completo que lo van a presentar mañana, ¿no? Sí, hoy, mañana, pasado, esta semana tenemos varias presentaciones. Perfecto. Sobre el trabajo. Lo que está publicado es el resumen ejecutivo, el trabajo completo está en proceso de edición y calculo que ya la semana que viene estará el trabajo completo. Bueno, yo recomiendo mucho a los que nos están escuchando que lo busquen. Después nosotros igual colgamos el informe porque es muy interesante. Pablo, hay una parte del resumen ejecutivo en donde hacen un análisis acerca de los sindicatos, esto que decías recién un poco por arriba, y en donde ustedes también proponen nuevas formas de sindicalidad. ¿Por qué crees que hay una mirada tan crítica, o por qué plantean ustedes en el informe que hay una mirada tan crítica
sobre el sindicalismo por parte de los trabajadores? Bueno, primero porque también es cierto que esta desigualdad que hay en el mercado de trabajo Ujú. respecto a los formales y los informales, respecto a la sindicalización y la no sindicalización, es un punto, digamos, ¿no? Es un punto. Ahora, esa debilidad para muchos termina siendo una fortaleza en el sentido de una debilidad en términos de quizás esto, ¿no? Bueno, pertenezco a un sindicato, puedo lograr conquistas en términos de las condiciones laborales, de ingreso, la paritaria, que si bien eso se sigue valorizando, digamos, y eso nosotros lo vemos en las entrevistas, también, bueno, por eso te decía, digamos, ¿no? Hay un desgaste en términos de la representación sindical, también porque muchos trabajadores que hoy están sindicalizados también forman parte, digamos, ¿no? Del mercado informal, digamos, ¿no? Porque muchos trabajadores, esto lo vemos mucho en las entrevistas, trabajan en blanco, están sindicalizados, pero después están plataformizados, digamos, ¿no? Y ahí pareciera como que se impone la representación, la lógica, la subjetividad de la informalidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y también porque me parece que los sindicatos hoy, y sobre todo la dirigencia sindical, digamos, ¿no? Tiene una distancia muy grande con la base que quiere representar. Es cierto que el sindicalismo en Argentina no es solamente la dirigencia sindical, la CGT, sino también hay una construcción más desde la base, ¿no? Cuerpos de delegados, bueno, instancias intermedias, ¿no? Comisiones internas que hacen a la organización sindical, también política y sindical, pero sí entiendo que cuando se mira a los sindicatos se mira hacia arriba, y hacia arriba la diferencia es muy alta, ¿no? Muy grande. Em, Hay otra cuestión muy interesante, también lo decías al inicio, sobre la valoración del esfuerzo individual. Y en un pedazo del informe ustedes plantean mujeres jóvenes que deciden, que prefieren ser emprendedoras para poder estar en la casa, asumir tareas de cuidado, en una lógica bastante extraña después de todo el movimiento feminista que, que se vivió en Argentina, eh, y de autoexplotación. Creo que ustedes usan esa palabra. ¿Qué es lo que vieron ahí de este No, fenómeno? yo creo que hay que mirarlo en términos también de tensiones, ¿no? En Ajá. el plano de tensiones, no en una linealidad. Eso que vos planteás, bueno, es así. Bueno, sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿no? La onlyfanización del trabajo, digamos, ¿no? Es un punto, porque ahí es una, bueno, la punta de un iceberg, porque hay un conjunto de relaciones muy complejas que se dan. También es cierto que hay otra forma de plataformización que tienen que ver con la venta en plataformas, en redes sociales, ¿no? Que ahí hay muchas personas que van hacia ahí también. Y en términos de esto que vos planteas, que aparece el trabajo, bueno, una sociedad, una territorialidad que también se hace bastante hostil, ¿no? O Ujú. bastante hostil para las mujeres. Muchas de ellas en las entrevistas plantean, bueno, que esta forma de plataformización o de trabajar también las exime de pasar por situaciones de violencia de género, jefes abusivos, ¿no? Y también que les permite organizar su tiempo, estar en su casa, mantener, bueno, su familia, esto, lo otro, pero también desde un posicionamiento, te diría, más de empoderamiento, en términos de que es una decisión individual, propia, que no es solamente un un lugar donde la sociedad lo pone, donde el otro la Ujú. pone, donde el Ujú. hombre la ubica,
sino que también es una decisión personal, individual, que bueno, que se lee como una forma de empoderamiento también. Es decir, yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer y frente a situaciones hostiles prefiero hacer esto y esto me genera una satisfacción, digamos, ¿no? Y creo que un poco la tensión pasa por ahí, porque también ahí está esa mirada, un poco lo que vos planteás, ¿no? Decir, bueno, el feminismo de salir y competir de igual a igual con los hombres, y a veces eso no forma parte de la representación de muchas mujeres, digamos, ¿no? Sino más bien la posibilidad de decidir, la posibilidad de tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones, bueno, impliquen esto, ¿no? No tener la necesidad de salir, poder trabajar desde la casa, poder hacerlas una actividad tan importante, tan esencial como el trabajo, en condiciones donde ellas puedan imponerlas o al menos decidir cómo quieren que sean. Estamos hablando con Pablo Romá, él es sociólogo, es docente y fue parte de este informe de la Ebert, que lo pueden encontrar en argentina.fes.de. Ahí pueden encontrar un resumen ejecutivo. El resumen es muy, pero muy bueno. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. Hola Silvano, buen día. Mira, yo quería un poquito indagarte en una cuestión más estructural. A mí particularmente me da la sensación de que mirando la historia, y sobre todo la historia de los últimos 200 años en Occidente por lo menos, la transición de la sociedad más tradicional, de base agrícola, a la sociedad industrial, produjo fenómenos similares a estos, en la medida en que las poblaciones de la etapa agrícola se encontraban contenidas o representadas por estructuras como la familia, las iglesias, la organización comunal de las aldeas agrícolas, y el paso a la industrialización produjo fenómenos similares, hasta que la evolución de ese proceso condujo a la formación de las modernas organizaciones de representación del trabajo. La consulta que yo quería hacerte, porque recién hablaste de tensiones, es que ¿cómo veías vos ese proceso? Si a vos te parece que es un proceso irreversible o te parece que es un proceso en disputa, es decir, que las organizaciones sociales se pueden reconfigurar, pueden encontrar nuevas formas expresivas o pueden aparecer nuevas formas de organización social cuando los límites del modelo capitalista, tal cual como está planteado, hagan que estas personas que hoy tienen enormes expectativas en su autodesarrollo vayan encontrando sus límites, como probablemente lo vayan a encontrar. Sí, yo tiendo a creer que es una tensión, que es una disputa, que a veces son formas que adopta el capitalismo. Ahora, la discusión, y yo sinceramente no lo tengo claro, si es que hay una transformación estructural del capitalismo o son formas de realizarse el capitalismo, digamos, ¿no? Otras formas que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con la idea de la autoexplotación frente a la idea más tradicional de la lucha de clases, donde el patrón explota al trabajador, digamos, ¿no? Me parece que la tensión pasa un poco por ahí. Uno a veces, tiende a hacer algunas afirmaciones, pero obviamente esas afirmaciones siempre están en tensión con esto, ¿no? Con la posibilidad de que lo que uno entiende como un proceso sea una parte de una coyuntura y no realmente un cambio estructural de las condiciones de realización estructural del capitalismo, y sea una forma en la cual, hoy el capitalismo busca realizarse porque, entiende que hay formas menos costosas de realizar esa explotación, que pasa por la autoexplotación. Pero eso yo creo que es una cuestión que hay que mirarla con mucho detenimiento. No solamente hay que estudiarla de la forma en que nosotros la estudiamos, sino que hay que hacer un análisis más profundo, más estructural,
porque tampoco se puede resolver con lo que pasa en Argentina. Hay que mirarlo a escala global, cuáles son las condiciones hoy que tiene el capitalismo, pero cuando vos mirás, y bueno, ves que todavía las formas de resolverlo, algunos de los conflictos siguen siendo clásicas, ¿no? Fundamentalmente, y creo que eso también rompe, destruye y reconstruye nuevas formas de relaciones y también laborales, ¿no? Y al mismo tiempo una segmentación muy grande en términos de la organización económica de los países que están para producir, países que están para tener una estructura más de servicio. Bueno, y hay tensiones, y la Argentina en eso es un país muy, muy complejo, digamos, ¿no? Porque Argentina tiene servicio, tiene industria, tiene agro, tiene muchas cuestiones que son importantes, pero bueno, entiendo que ahí hay una tensión, como vos planteás, y yo no creo que sea algo irreversible, ¿no? Me parece que hay un campo de disputa abierto que se mantiene. No, yo te planteaba esto porque cuando uno mira el escenario latinoamericano, ¿no? Que es lo que tenemos un poquito más cerca, ¿no? Y analiza sociedades como la colombiana, la ecuatoriana, la peruana, donde estos modos de autoexplotación se ha llevado al extremo, ¿no? Quizás Chile también. Hay sectores crecientes de la población que han vivido bajo estos sistemas de autoexplotación y de liberalización del trabajo, para llamarlo de algún modo, y en esas sociedades hay cuotas importantes de población que no está ya con la expectativa de un progreso personal autodirigido o autorreferenciado, sino que sin encontrar todavía una salida, quizás porque sus dirigencias no aciertan a conducirlas, pero esa es otra discusión, es una discusión política, pero crece el descontento en esos países y se ha visto en los últimos años que esos países están un poquito revisando su situación. La Argentina está como en un camino de ida, un poco retrasada, porque la Argentina siempre tuvo niveles de formalización mucho más altos, pero en países como Colombia, como Perú, como Ecuador, hay amplias capas de la población que ya empiezan a presentir que eso no representa tampoco una alternativa. ¿Vos eso cómo lo ves? No, yo creo que hay, por eso digo, que hay una tensión. Creo que Argentina llega en un proceso un poco, como vos decís, tardío, digamos, ¿no? Sobre todo por el nuevo ordenamiento global, pero entiendo que hay también un desgaste que, si bien hoy en Argentina parece como más novedoso, bueno, como vos decís, ¿no? Las experiencias en otros países marcan también un agotamiento. Habrá que ver, porque cuando uno mira un poco la sociedad argentina, lo que ve es que hay un 45% de la población que es opositor a este sistema de alguna manera que nos lleva el gobierno de Milei, y en ese sentido digo, la discusión por los derechos, ¿no? Los derechos, en este caso laborales, y bueno, sigue siendo una discusión. Si bien hay un consenso importante sobre el ajuste, hay menos consenso sobre la pérdida de los derechos laborales. Pablo Romá, muchas gracias por el tiempo. Yo tengo solo una más, si es posible. Ustedes en el informe plantean que la ultraderecha, que Milei interpreta mucho mejor que el progresismo estas nuevas identidades. ¿En qué crees que lograron interpretarlos mejor? Mira, yo creo que esto tiene que ver también con un poco lo que te comentaba del trabajo anterior. Uh-huh. Digo, dos cuestiones, ¿no? La idea de tres cuestiones: la idea de la casta, la idea del Estado y esta idea de los parásitos que plantea el gobierno de Milei, digamos, ¿no? Sí. Porque el Estado aparece como un obstaculizador. Sí. La casta, bueno, trabaja sobre la idea del resentimiento, ¿no? De aquellos que se aprovechan
del esfuerzo de los otros y quedan con recursos, y la idea de los parásitos, una especie de recompensa, digamos, ¿no? Que los otros sufran parte de las consecuencias y de la pérdida de esos derechos y oportunidades que se lleva el Estado y la casta. Ajá. Y creo que eso, bueno, interpela a un sector también de los trabajadores que entiende que esa situación es así, digamos, ¿no? Claro. Por eso un poco está planteado eso en el trabajo. Ujú. Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo. Nos veremos seguramente mañana en la presentación. Un abrazo grande y buena semana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el interés, y bueno, a disposición para cualquier... Bueno, amigas, ratas de laboratorio. Seguimos acá en el laboratorio por Radiográfica, Angie Moreno en la operación. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica, y con eso les llegan todas las novedades del canal, y además hacen que Radiográfica sean más ricos de manera monetaria, ¿no? Por supuesto. ¿De qué te reís, Santi? De que ¿Te da risa decir que Radiográfica sean más millonarios? Y bueno, boludo, déjame ¿Te causa reírme. gracia? Ay, Silvano, nosotros queríamos hacer un programa serio. Y vino este payaso. Hasta que le invitamos a Santi. Y entonces uno habla cosas serias Y el otro se ríe. Y el otro se ríe. Santi, ¿cómo estás? Bien, vieja, bien. Contento con la... Sonó ahí, para les desprevenides, al principio del programa, la cortina nueva. Hice una cancioncita, un jingle para el laboratorio. Un temón. Me gusta lo de los jingles. Tiene esa cosa como que tenés como que... Te obliga como a la síntesis total. También tiene que ser algo medio pop radial, ¿viste? Como que no se puede poner tan místico, exploratorio musical. Tiene que ser bien radiable, palo y a la bolsa. No puede ser The Wall. Y me gusta así como jugar con así lo que propone creativamente los distintos formatos. Así que nada, recontento de que se haya Hermosa estrenado. canción. Santi, tenemos columna para hoy. ¿De qué viene la cosa, Santi? Mira, un poco también en relación con esto que venimos charlando de los contactos posibles entre la cultura, la política, cómo incorporar o cómo combinar esas cuestiones en las discusiones de época. Por razones que vos ya sabés y que solo revelaré al final de esta columna, tenía ganas de hablar de la idea de las tertulias, del concepto de tertulia. Wikipedia, que ya viene a ser como una especie de Encarta 98, después de la IA, como que Wikipedia ya quedó un poco en ese rol. Lo que dice es, una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema, desde la política y el deporte hasta cualquier rama de las artes, la ciencia o la filosofía, para debatir e informarse o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Suelen convocarse durante la tarde o noche en locales públicos como un café o una cervecería, y en ámbitos más rurales, de forma ya inusual, en una rebotica o en un casino provinciano. Esto me parece hermoso, todo aquel partícipe de una tertulia es denominado tertuliano, contertuliano o contertulio. Esa es como la idea general de tertulia. Es algo que nos resuena también un poco en Argentina por herencia española, y también en particular porque era algo como que también solíamos escuchar en las clases en la escuela sobre la Revolución de Mayo, ¿no? Pero es algo que data de antes, es una así, herencia de la cultura española. Ya en el Diccionario de Autoridades, que fue como el primer diccionario de la Real Academia Española, la definen como una tertulia, como una junta voluntaria o congreso de los discretos para discutir en alguna materia, o junta de amigos y familiares para conversación, juego y otras diversiones honestas, que se daba en la sobremesa, dice. Existieron en Europa muchas instituciones parecidas a la tertulia. En Francia estaban los salons del siglo XVIII, con pretensiones un poco más aristocráticas, clubes en Inglaterra, en Italia la Academia de los Arcades. Había diferentes como manifestaciones, pero aparentemente en España y en Portugal eran reuniones
de carácter bastante más informal, no tan académico, que por ejemplo no tenían acta escrita, digamos, ¿no? Como encuentros de conversación, de esparcimiento, pero que también combinando el esparcimiento y el disfrute de algunas artes, tenían una dimensión de discusión política, cultural a varios niveles. Aparentemente, en España, dice que una de las hipótesis del surgimiento de las tertulias tiene que ver con los corrales de comedias que en los siglos XVI y XVII eran unos modelos de teatro público permanente que se instalaba al descubierto en patios y corrales interiores que separaban edificios de vecinos en ciudades españolas. En esos espacios, los corrales de comedias se daban como encuentro, también como medio como de mezcla de clases, donde por ahí gente, digo, el pueblo y también sectores de la aristocracia o de la nobleza accedían a estas obras con algunos exponentes del teatro español muy zarpados que habían participado en estos espacios. Y aparentemente la tertulia también era un espacio físico de los corrales de teatro, una parte, digamos, ¿no?, de la disposición de esos corrales de teatro, y hay algo del origen de conexión entre esos espacios físicos de los corrales de teatro y las charlas posteriores a esas situaciones de encuentro para ver esas obras que se generaban entre los críticos, que en esa conversación dio origen un poco a la idea que tenemos de esta tertulia, ¿no? Tertulias había más volcadas a lo político, más ligadas a las artes, al teatro o a la música. La aristocracia española, para separarse de las tertulias estas más burguesas, se juntaban en esto que llamaban salones, replicando un poco la idea de salón francés. Pero también en el otro extremo había tertulias rurales, como esta que se puede ver acá en este cuadro de José Benlliure Gil, un pintor español. Es un cuadro de 1890 mostrando una tertulia rural en una bodega. Me gusta más esta que las imágenes que vemos de los miriñaques, de las señoras de Alcurnia. Y esto que decía también, ¿no?, como que en nuestra memoria resuena mucho la idea de tertulia de la escuela, de estas imágenes camino a la revolución, estas reuniones que se daban para discutir en torno a la situación política, pero también con esta dimensión, esta pata de disfrute cultural, esparcimiento. Se tomarían unos vinitos, me quiero imaginar. Le pregunté a la pelotuda de la inteligencia artificial por la Revolución de Mayo y las tertulias, y lo que me dijo fue: en el contexto de la Revolución de Mayo, las tertulias eran reuniones sociales que tenían un papel importante en la formación de la opinión pública y la difusión de ideas independentistas. Estas reuniones, que se celebraban en casas particulares, eran espacios donde la élite criolla se reunía para conversar, bailar, escuchar música y, a veces, discutir sobre política, incluyendo la posibilidad de un gobierno propio. Esta foto es la que decía que me gusta menos. Yo, si tengo que elegir, me quedo con la otra tertulia rural. Pero la verdad es que más allá de estas cuestiones de las pretensiones, elitistas de estas reuniones, fueron una de tantas cocinas de esta masticar ideas independentistas, ¿no? De hecho, Mariquita Sánchez de Thompson era anfitriona de una de las tertulias más célebres de Buenos Aires. En calle Florida al 200, visualicen ahora el lugar tal como lo conocemos. En aquel momento se llamaba calle Unquera, más conocida como la calle del Empedrado. Y a esa tertulia, por ejemplo, iban Manuel Belgrano y José de San Martín, ¿no? Entonces, es loco pensar en esas situaciones de encuentro, de conversación. O sea, no eran instancias de boludeo, ¿no? O de esparcimiento puro, ¿no? Che, ¿lo invitaste a San Martín? Me dijo que no puede, tiene una cita ahí, se bajó Tinder y hoy tiene... Ya, no me respondió, Me clavó el visto. Y decirle a Belgrano, entonces. Aparentemente, hasta la primera ejecución del himno nacional se hizo... hay una leyenda que también está discutida, pero en 1813, en esta tertulia de Mariquita Sánchez de Thompson, se hizo como la premier, así como tuvimos la premier del jingle del Eternauta. Se hizo, terminá. Eso, la presentación. No es avant premier porque eso es de película, pero la presentación del himno nacional argentino, ¿no? Ajá. Y en este sentido me interesaba como reivindicar un poco esta idea de tertulia como espacio de encuentro, ¿no? Y espacio de encuentro que tiene este carácter, algo del orden de la informalidad, de la posibilidad de la conversación distendida, pero que no deje afuera la posibilidad del pensamiento crítico. Yo en algunos espacios de militancia que he tenido, hay momentos en donde de repente nos pasó en la Asamblea de Caballito decir, che, tenemos que hacer una fiesta. Como necesitamos una instancia donde no solamente se dé la discusión política de todos los sábados en Asamblea, sino tener un momento donde la distensión permita también algunas grietitas en estas discusiones políticas. ¿Viste? Son momentos donde se dan otro tipo de revelaciones y otro tipo de desarrollo de las ideas que tenemos enmarcado en esta cuestión distinta.
Y en realidad, Gerba, te tengo que admitir, todo esto era para pasar un chivo. Mira. Estamos este jueves 26, vamos a hacer la primera tertulia inquilina en el local de inquilinos agrupados. Tocamos Jase Esquivel y yo, Vale Hermana Bugallo. Todavía no está actualizado el flyer, no va a venir a exponer Luciana del Mastro, pero estamos Mana Bugallo, Jase Esquivel y yo, Santiadano, vamos a estar tocando el jueves a la noche, a las 8, horario tempranero. Como bien decía la definición, tarde-noche, porque tampoco nos vamos a juntar a las 12 de la noche a tener estas discusiones. No. Y la idea es un poco esta, ¿no? Generar estos espacios de encuentro en donde podamos disfrutar, hacerle un espacio al goce y ver también qué surge en estos marcos más distendidos en torno a las discusiones políticas de la época, ¿no? Como conocernos un poco de una manera oblicua, donde no haya una ronda de conversación necesariamente, o donde nadie tenga que exponer atrás de una mesa, sino que podamos hacerle un lugar a la discusión política en este tipo de encuentro distinto, ¿no? Me parece muy hermosa. Además la palabra es linda, ¿no? Tertulia. Es una linda palabra. Así que, bueno, eso, queda esta invitación. No solo, en realidad, a venir a la tertulia del jueves, sino también me parece a empezar a pensar en este tipo de encuentros que podemos tener, ¿no? A propiciar estos encuentros. Digo, venimos hablando mucho de lo que es la crisis de representación, la crisis de la clase política, y algo interesante para mí que se está dando, o que yo por lo menos, por ejemplo, vengo disfrutando en esto que decía la Asamblea de Caballito, ¿no? Estos espacios donde se generan este tipo de discusiones vecinales más cercanas, en una clave en donde los afectos son una parte, donde la creatividad es una parte, donde la diversión también es una parte del tema, y el tipo de potencia que pueden generar esos encuentros a nivel de discusiones de base me parece que es muy interesante, ¿no? Entonces, como bueno, la invitación en realidad también es armar sus propias tertulias, ¿viste? Como a encontrar su equipo de amigues con quien nos da ese goce de discutir y hablar sobre la realidad, de ver una película y hablar de esa película, escuchar una música y hablar de esa música, sin olvidarnos del mundo que habitamos y de la urgencia que tenemos por cambiar estas cuestiones. Sí, y creo que además, y un poco en línea con lo que veníamos charlando con Silvano durante el programa, y también por el informe de la FES que plantea nuevas identidades de la clase trabajadora, etcétera, hay una crisis muy pero muy fuerte de representación, que creo que es transversal, que no se trata solo de lo que algunos llaman la burocracia sindical. No es solo contra los que hacen la plancha. Creo que hay una situación en donde hoy están en crisis, o por lo menos están en cuestión, representaciones que pertenecen a otra época que puede haber sido hace muy poquito tiempo, pero que con los cambios que hay en relación a los nuevos vínculos con el trabajo, con la sociedad, etcétera, esas representaciones enseguida quedan un poco anquilosadas. Y creo que en ese sentido es una tarea permanente propiciar la discusión de los sectores a los que uno intenta representar. De manera horizontal, de manera vertical, en asambleas, en tertulias, en lo que sea, pero creo que sí, no se establece una nueva dinámica de vínculo con lo que una organización quiere representar, es difícil llevar adelante algunas transformaciones, ¿no? Y creo que un poco la tertulia es eso, ¿no? Esta es una tertulia inquilina, por ejemplo, ¿no? Digamos, estamos convocando está abierta a quien quiera, pero digamos, se llama tertulia inquilina, se hace en el local de inquilinos agrupados, con lo cual también la idea es como, hay gente que está interesada en este tema, o que se siente conmovida por lo que ve, o que está directamente afectada por lo que está pasando. Si no es una persona, seguro que alguien de su círculo más cercano de afectos está en una con la cuestión de la vivienda. Y me parece interesante encontrar estos lugares como para ir generando también identidades, ¿no? Como forjando propias identidades. También en una época en la que todo tiende a la disgregación, digamos, como que más allá del rol que pueden estar cumpliendo los grandes sindicatos en este momento, o el no rol que están cumpliendo los grandes sindicatos en este momento,
el ataque a la idea de sindicato, del encuentro de trabajadores y trabajadoras, de armar un equipo también en paralelo con lo que está pasando en esta época y lo que pude escuchar de esta entrevista que hicieron y como lo que está pasando con trabajadores y trabajadoras que cada vez se perciben más en soledad en su condición de trabajadores y trabajadoras, no ya como parte de un grupo, que es algo que en el inquilinato se ve un montón. La sensación que tengo por lo menos es que como que por charlas que he tenido con amigos y amigas, no llegamos como a entender también lo necesario que es armar equipo y lo conectadas que están nuestras problemáticas, ¿viste? Como la trama que está por debajo de todos los problemas individuales es muy evidente y sin embargo no hay una sensación o de sindicato, de grupo de discusión o de grupo de trabajo. Son gestos modestos, me parece, los que podemos hacer en muchos sentidos, pero también es ir abonando de a poquito a poder generar una trama de orden comunitario, de encuentro, de generación de identidades múltiples en escenarios que parecen de historias particulares repartidas y que cada una flotando con su propia inercia. La realidad es que hay una fuerza por debajo que debería poder juntarnos. Es que me parece que los que alquilamos vivienda estamos un poco en el futuro. Me refiero a lo siguiente. Y es que si el emprendedor es el resultado de una estrategia individual para conseguir trabajo, en donde no hay representación política, sindical, en donde no hay Estado, en donde el Estado a veces parece más un obstáculo, porque hay que pagar el monotributo, porque tenés que tener todo en blanco, porque si querés vender algo tenés que, etcétera, etcétera. Si el emprendedor es, entonces, el resultado de una solución individual a un problema que debería ser un problema del conjunto de la clase trabajadora, el inquilino es el resultado de resolver el problema de la vivienda de manera individual, cuando en realidad debería ser un problema colectivo. Entonces, cuando nos hablan de que el Estado, como una novedad, de que el Estado es un obstáculo, y los inquilinos lo sabemos hace 1000 años eso. Cuando nos hablan de que la dirigencia no representa las necesidades y nosotros lo sabemos hace 1000 años eso. Cuando nos dicen que el sindicalismo está muy lejos, y nosotros lo sabemos hace 1000 años. Somos como Terminator. Somos como Terminator. Algo así, ¿no? Oye, Daer, venimos del futuro. Entonces, alrededor, hablábamos al principio de esto, y es que cuando escuchamos a Ferraresi, que tiene 3 constructoras, y que te dice el sueño de la casa propia, y además dice que es peronista, y nosotros ya la vimos, amigos. Nosotros ya vimos que esto termina mal, que tenés un tipo que se dedica al negocio de la vivienda y te dice que para vos es un sueño. Nosotros ya la vimos. O Axel y las nuevas canciones, pero cuando te habla de vivienda, Silvano, te dice: inauguramos 4 viviendas en el municipio. ¿Me estás cargando? Ahora sí. ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? ¿Esas son las nuevas canciones? Bueno, entonces, así como la dirigencia política tiene un quilombo, porque una de las cosas que se dice es... bueno, el procrear. El procrear fue completamente marginal. Fue una política de creación de empleo muy buena. Pero Cristina termina con menos propietarios que con los que había empezado, Néstor. Fin. Sí, no y termina con más inquilinos que con los que había empezado. O sea, no es un problema de propietarios e inquilinos. La concentración en la vivienda se profundiza cuando termina el gobierno de Cristina. Y Cristina hizo tantas cosas bien, pero en materia de vivienda no hicieron nada. Pero no Cristina. Nadie, porque hay cosas
que todavía no ven. ¿Te acordás cuando Milei decía no la ven? Me impresiona que digan eso, boludo. Sí, muchachos, Nivel no de la ven. miopía. Sí, no la vemos. Entonces, esto de que te hablen del sueño en la casa propia como si estuviésemos en el 43, que te hablen del 17 de octubre o del 55 y de la justicia social y de la movilidad ascendente, es un nivel de comodidad enorme, porque por supuesto que uno dice, che, nosotros cuando se cumplió el aniversario del golpe del 55, hablamos de eso, porque es parte de nuestra historia y porque hay que mantener un relato histórico, por supuesto. Pero no puede ser que solo eso sea, ¿no? Entonces, yo creo que, me fui por las ramas, pero yo creo que lo de la tertulia, lo del encuentro, lo de intentar permanentemente tener un diálogo horizontal con los sectores que querés representar es fundamental en este momento, fundamental. Porque si no, creo que aunque tengamos plazas de Mayo llenas, vitoreando vamos a volver a no sé dónde vamos a volver, la verdad que no lo sé a dónde vamos a volver, si es al 2015, si es al 2016, si es al 2011, no tengo idea dónde vamos, si es al 2023, ¿te imaginas que volvemos? Silvano, ¿te imaginas que volvemos al 2023? O volvimos al 2019 y Cristina dice, quiero contarles que he elegido a Alberto Fernández otra vez. ¡No! ¡Venimos al futuro! No, ¿por qué otra vez, Cristina? Vamos a escuchar entonces otra canción y cuando volvamos Silvano seguramente tiene cosas para responder. Vamos a escuchar una canción que no sé de quién es ni qué dice, pero seguramente ustedes lo van a poder apreciar muy bien. Seguimos acá en el laboratorio por Radiográfica junto a Santi Adano, Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz. ¿Quién les habla en este lunes gris? No está gris, boludo. Ah, bueno. Gris está mi corazón. Silvano, ¿cómo seguimos? No, ¿cómo seguimos? No sé, pero quería agregar algunas cosas más a la discusión que habíamos tenido. No la discusión, el intercambio de ideas. Yo quisiera profundizar un poquito. Se pudre, Silvano tiene la postura corporal de que se va a pudrir todo. No. Dígalo, Silvano. No, sabés que estaba interesado en profundizar la idea de este desafío que tiene Cristina enfrente, que me parece que es la noticia. O sea, la prisión de Cristina, su condena y su construcción de sentido en ese balcón y en esa casa es sin duda la noticia de la semana pasada. Y yo creo que ahí esa imagen o esa sucesión de acontecimientos sintetizan muchas cosas. Y una de las cosas que están sintetizando es que las estructuras de representación entre el liderazgo y la masa de votantes está absolutamente en crisis. Que alguien que está privada de su libertad, que está restringida en sus movimientos individuales y personales, tenga la chance, veremos si la aprovecho o no, de conducir desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en condiciones de proscripción, a un enorme movimiento de personas que se ha puesto en movimiento solo por el hecho de que ella haya sido detenida, es un cambio muy interesante de sentido coyuntural por ahora, pero de enorme significación en lo que veníamos viendo de la política argentina. Porque a mi juicio, ¿qué es lo que veníamos viendo? Lo que veníamos viendo era un presidente con una gran capacidad de comunicación con su base, sin mediaciones, sin estructuras. Milei no tiene estructuras. La única estructura que tiene es la que le dan los grandes medios concentrados, pero no tiene estructuras políticas. Cristina un poco reproduce eso y genera un diálogo con sus propios seguidores de las que el resto de los dirigentes del espacio son incapaces de reproducir.
Entonces, esa lógica me parece muy de los tiempos, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Perón condujo el movimiento durante 17 años en el exilio, prescindiendo de las estructuras de representación del peronismo que lo habían traicionado. Porque ahora se habla de la traición del sindicalismo. El bandorismo a Perón lo traicionó. Y Perón condujo a pesar del bandorismo y a pesar de las estructuras. Y les impuso a las estructuras un ritmo político a la distancia, con los métodos de la época, absolutamente informal. Cualquier militante que haya visitado Puerta de Hierro sabía que Perón recibía a pequeños grupos de militantes y les entregaba una consigna de manera individual. Y esos grupos volvían a Buenos Aires y se articulaban y operaban por fuera de las estructuras. Cristina tiene esa enorme oportunidad. Si la aprovecha, el peronismo se puede resignificar y, como dicen algunos compañeros, tener algunos años más de hándicap y pervivencia. Si Cristina no lo hace, si Cristina persiste en la idea de hacer política de círculo y palaciega, y entonces se cierra sobre sí mismo y sobre su círculo íntimo, y opera solo en función de contingencias electorales y de armados coyunturales, ese proceso se detendrá, se frustrará y encontrará nuevos cauces por otros caminos. Yo creo que en eso sí es un punto de inflexión. Si Cristina Kirchner no aprovecha esta nueva oportunidad que le ha dado la historia para dejar algo de cara al futuro y solo opera en términos de la próxima elección, si solo sus energías están puestas en la administración de los intereses de los dirigentes políticos del peronismo, yo creo que es el fin de un ciclo. Ahora, si por el contrario utiliza esta enorme fuerza que ha tenido para cambiar la agenda social y política en aras de abrir la participación política a nuevos sectores y de tener una comunicación directa con esos sectores, tiene una oportunidad. Quizás si está escuchando Radiográfica o alguien se lo hace escuchar, trato de advertirle desesperadamente que la política de círculo, la endogamia, el chisme, el chiquitaje y el tacticismo conducen a la derrota de un movimiento popular, y que el pensamiento estratégico, la apertura, la conexión con la base lo pueden resignificar y le pueden dar un nuevo sentido. De ella depende, en este momento depende en gran medida de ella. La historia es así, pone a determinados sujetos ante estos retos y el resto, de alguna manera, estamos obligados a ver qué es lo que ocurre. Cristina, apagase 5N y prende Radiográfica, ¿no? Que deje de ver esa bosta. Lo digo después de lo digo con la tranquilidad de conciencia como militante, de haberlo dicho en infinidad de oportunidades, de haberlo dejado escrito en muchas oportunidades y de haber tenido el privilegio personal de habérselo dicho personalmente en alguna oportunidad a solas en el Instituto Patria. Quienes también hablan de Cristina son estos miserables que vamos a ver ahora. Por ejemplo, Majul. Voy a dirigir a Cristina, ya que hoy salió un poquitito antes, no salió, no me esperó. ¿Te puedo tutear? Ya que vos decís, che, Milei, te tuteo. Chau, Cristina. Tuviste la suma del poder y ahora estás discutiendo por el balcón y la tobillera. Hiciste manejar a Alberto Fernández, ¿te acordás? Como un títere. Y terminaste como la gran responsable del peor gobierno de la historia. Perseguiste a periodistas, Cristina, yo no me olvido. Periodistas, empresarios, sindicalistas, fiscales y jueces. Pero terminaste investigada y condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida. Silov, Sergio Massa, ya tienen preparado el traje del reemplazo, mientras rezan para que no pongas de candidato a tu hijo Máximo Kirchner. Cristina, criterio, prudencia y sentido común. Podrás seguir gritando, pataleando, bailando, a mí me encanta. Podrás seguir intentando manipular la realidad. Pero ya no vas a poder hacer lo que se te dé la gana, ya no, ni dentro de la política, ni tampoco vas a poder hacer lo que se te dé la gana con la vida de los demás argentinos. Bueno, tenemos, ¿querés decir algo, Santi?
Me voy a cagarlo a piñas y vuelvo. Vas a fumar, Santino, no mientas. Este sujeto es el ejemplo perfecto, ¿Mm? ¿no? Del antiperonismo en su expresión más nítida, porque ¿en qué sentido? En el sentido de que el antiperonismo construye su identidad a partir de la negación del otro. Esta ha sido su gran debilidad, ¿no? Tiene una identidad negativa, digo yo. Y lo que resulta muy simpático, entre comillas, si no fuera trágico, es que el tipo dice que a él no le importa Cristina, pero habla todo el tiempo de Cristina. Cuando en realidad, y gracias a Dios que se le escapa a Majul, ¿no? Porque si no, gracias a Dios que a estos tipos se les escapa el kit de la cuestión, porque si no estaríamos en problemas. La cuestión no es lo que ocurre arriba del balcón, sino lo que está ocurriendo abajo. El problema no es Cristina. Si Cristina baila, se desnuda, bueno, ojalá se desnudara, pero... Si, No. Bueno, qué sé yo. Bueno, rating habría. Rating habría. Pero el problema no es lo que ocurre dentro del balcón. Ni siquiera a esta altura del partido es si Sergio Massa o Máximo Kirchner serán sucesores, sino lo que la decisión que este grupo de delincuentes han tomado y los efectos que ha producido en un movimiento político que estaba inmovilizado, inerte, completamente desmoralizado y que de repente se encuentra movilizado y activado y gracias a Dios eso no lo ve. Yo le agradezco a Dios y a todos los santos del cielo y del infierno que esta clase de sujetos sean la intelectualidad de vanguardia de la derecha argentina. Tenemos a otro intelectual De vanguardia. de vanguardia que hace publicidad desde McDonald's, el amigo Feynman. ¿No? Como decías vos ayer, ¿no? Salió. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Escuchá los gritos, ahí está. Ahí está. Como si nada. Bueno, como si nada. Dice, como si nada, dice Feynman. Como si nada hubiese pasado con la bandera israelí en lugar de la bandera argentina, Sí, lo cual es muy miserable. significativo, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Invitamos a nuestros oyentes a que aprecien la bandera de Israel arriba del escritorio de Eduardo Feynman en lugar de la bandera argentina. Muy interesante, ¿eh? Es increíble. Qué colonia que somos. Somos como una Oh. colonia, Oh. además medio patética, ¿viste? Porque de última, yo qué sé. Quiero ser colonia, no sé. Como si nada, eso también me parece interesante, ¿no? Pero de Es Israel. decir, yo te inflijo daño o intento infligirte daño y resulta ser que el daño a ti no te duele y entonces la tragedia no es que yo te esté infligiendo un daño, sino que no te duele lo suficiente. Debería estar triste. Deberías estar triste. Y hay algo para mí también de cierta como miopía en un sentido, como que para mí no es solo de la derecha, es algo en lo que te siento que también estamos todos bastante atrapados, que es esta idea de que la política se hace solo desde los cargos, ¿no? Cuando la posibilidad de los juegos tácticos que propone un mundo político van mucho más allá de la posibilidad o no de tener un cargo y la posibilidad de incidir en la realidad no depende solo de eso, si bien claramente cuando tenés todo el aparato burocrático del Estado a tu favor, estamos viendo que podés hacer prácticamente lo que quieras con muy pocas consecuencias, pero digo, la política como experiencia claramente no se agota en tener o no tener un cargo y las posibilidades de acción tampoco. Claro, porque aquí aparece reactualizada una idea identitaria del movimiento nacional, que es la idea de pueblo. El pueblo es la parte de la población políticamente activada y políticamente consciente. Perón definía entre chusma, la diferencia entre chusma y pueblo, decía Perón, es que una chusma es una cantidad de gente reunida que no sabe para qué se reunió, y un pueblo es una cantidad de gente reunida que tiene claro para qué se reunió.
Y en ese nivel, el nivel de conciencia es muy importante. Porque yo creo que lo que realmente molesta de todo este asunto es que no hayan podido erradicar de una parte considerable de nuestro pueblo los niveles de conciencia que todavía persisten, incluso a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y por eso insisto, de que hay que mirar más abajo del balcón que arriba del balcón, porque me parece que, como decía recién, lo que ocurre arriba del balcón, en todo caso, es una decisión intransferible de Cristina, que veremos si la toma o no, y en qué medida la toma o no, que es conducir a ese conjunto social. Pero lo cierto es que cuando parecía que estábamos en disociación, en disolución, en retroceso, aparece en la calle expresada una minoría, todavía una minoría social activa, que tiene todavía muchas fuerzas y muchas expectativas en el futuro. Y eso es algo que quienes recorren América Latina saben que no existe en muchos países del mundo, ¿no? Y de Latinoamérica. Y la Argentina todavía lo tiene. Y cuando eso aparece, y cuando esa imagen fuerte aparece, esa porción de la población, aunque minoritaria, se mueve, se activa y contagia al resto, que quizás no se movilizó, pero lo está mirando quizás a través de alguna plataforma o algún noticiero, nos da la sensación de que ahí está pasando algo en términos masivos y que todavía hay mucho espacio para dar pelea. Entonces la idea de pueblo, a mí me parece importante rescatarla, porque más allá del liderazgo de Cristina o de quien sea, la Argentina todavía tiene un sector que se autodefine como pueblo, no como individuo, como pueblo. Y eso en otros países de la región, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en otros lugares de nuestro continente y en muchos otros lugares del mundo inclusive, ¿no? En muchos países de Europa, eso ya no existe, o está reducido a una mínima expresión. Creo, Silvano, para plantear un contrapunto, que cuando se hizo la movilización en febrero, cuando Milei tiene esas declaraciones violentísimas, no me acuerdo si era en el foro de Davos. La movilización fue masiva y la sensación, la lectura que había sobre esa movilización es, de a poco algo, y después de esa movilización no sucedió nada. Porque la dirigencia política no hace nada con eso. Es que esa movilización se hizo sin la dirigencia política. Bueno, pero por eso, Gerba, hablamos recién del liderazgo. Sigo con esto breve. Marcha por la defensa de la universidad. Me acuerdo que la que habló en la marcha por la universidad, absolutamente nadie la conocía. Porque era una marcha en defensa de la universidad, pero sin asumir que la defensa de la universidad tiene conducción política. La que cerró la marcha por la universidad fue Levi, la candidata de Lustó para la Ciudad de Buenos Aires, que sacó 2% de los votos. Termino con esto. Y esta marcha que se hizo en Plaza de Mayo, muy parecida a la marcha el día después del intento de asesinato de Cristina, también la lectura que se hace es: acá hay una posibilidad. Y me parece, Silvano, que lo que habría que asumir es que más allá de algunas reacciones esporádicas de un sector, como vos decís, que todavía confía en la política, que está sindicalizado, que milita en una organización, son sectores sin conducción política, son una minoría del pueblo argentino, una minoría, insisto con esto, una minoría. Somos raros para la sociedad. Somos un sector raro y pequeño.
Pero sin capacidad de torcerle el brazo ni al poder económico ni al poder político. espera, un momento, si me dejas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Silvano? Yo creo que en estas cosas hay que tener una mirada de más amplio espectro. Sí. Primer dato. Ser minoría no significa no tener poder. Cuando te digo minoría, Silvano. No, o sea, pará. se pierden las Bueno, si elecciones me en la dejás hablar, provincia de si- Buenos Aires. Si me dejas hablar, hablo, si no, no. Que hoy seamos circunstancialmente una minoría no significa que no podamos ser en el futuro una mayoría, porque hay que contemplar que una mayoría organizada puede tener más capacidad que una mayoría desorganizada. Nuestro problema es un problema de liderazgo. No es un problema de que seamos muchos o pocos. Es un problema de liderazgo. En muchas oportunidades fuimos minoría. Entre 1955 y 1966 fuimos minoría. La mayoría del país era antiperonista. Eso se expresaba en las urnas y se expresaba en cualquier encuesta que se hiciera en aquella época. El peronismo era una minoría. Sin embargo, esa minoría construyó una mayoría. ¿En qué urna decís? ¿Estaba proscripto el peronismo? No. En el año 57, 58, el peronismo participó entre el 57 y entre el 58 y el 62. El peronismo participó en elecciones. Y la única provincia que ganó fue la provincia de Buenos Aires. En el resto del país ganó Frondizi. El peronismo no fue ni siquiera capaz de organizar listas competitivas. Ahí no quiero entrar en ese tema porque la mitología de la resistencia peronista ahí falsea algunas verdades. Entre el año 58 y el año 62, la proscripción se levantó parcialmente. Y en ese levantamiento parcial, la única provincia que se pudo ganar fue la provincia de Buenos Aires. El peronismo era una minoría hasta el año 66. A partir del año 66, el peronismo se reactiva durante el onganiato, durante la dictadura, y la conducción desde Madrid convierte a una minoría intensa y resistente en una mayoría sólida. Lo hace la conducción desde Madrid. No lo hace ni Bandor, ni los Montoneros, ni la guerrilla. Lo hace Perón. Porque Perón lo que hace es darle a toda esa masa ingente una estrategia política y un conjunto de pasos tácticos que nos llevan a la victoria electoral del 73. Si Perón se hubiese muerto, probablemente esa estrategia no se hubiese llevado a cabo. Ahora, Perón en Madrid, sin esa minoría intensa que resistió aquí, no hubiese tenido tampoco demasiada importancia. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que estamos en una fase de fuerte retroceso, y en una fase de fuerte retroceso es muy difícil revertir coyunturalmente y convertir en triunfos estratégicos una sucesión de derrotas tácticas. Venimos de una sucesión de derrotas tácticas que pueden o no convertirse en una derrota estratégica definitiva. Eso depende de la capacidad que tengamos para aglutinar y unir a los sectores que se oponen a esto. Como por ejemplo, ¿qué sectores? Todos los que estuvieron representados el otro día en su casa o en la plaza, con su corazón y su expectativa puesta ahí. Son miles de personas. Ah, militantes, decís. No, y personas comunes. Por eso, militantes, ciudadanos. Yo conozco miles de personas comunes que estaban expectantes con relación a lo que ocurría y que no pertenecen a ninguna organización, Claro. que responden a ningún dirigente. No te referías a la CGT o a la No, CTA. a mí eso nunca me ha interesado ni me va a interesar, porque yo soy consciente, quizás porque he estudiado historia, yo soy consciente de que eso es una anécdota. Uno de los grandes errores del general Perón, da para discutir largo y tendido esto que voy a decir porque va a sonar herético, pero bueno, no importa. La verdad que ese es un problema de Perón, pero digamos, lo voy a decir. Perón, como era militar, creía en la fuerza de las organizaciones. Y en realidad, lo que le daba fuerza a Perón no eran las organizaciones, era el pueblo. El pueblo es mucho más que las organizaciones.
Las organizaciones son los ravioles que se reparten los dirigentes o lo que Perón llamaba los cuadros intermedios. Pero el vínculo central dentro del movimiento popular no era entre los dirigentes y la base, sino entre Perón y la base. Y los dirigentes se acomodaban a la evolución de la relación entre Perón y la base. Esto fue siempre así. Y esto le pasó a la guerrilla y le pasó a los sindicatos. Y hoy le está pasando a la Cámpora y a los muchachos de Kicillof. Se acomodaron todos a la relación entre la gente y Cristina. Cuando la gente apareció en la calle, los dirigentes terminaron todos en la calle San José 1111. Fueron a San José 1111 cuando la gente apareció en la calle. Primero apareció la gente en la calle, abajo del balcón de Cristina, y después comenzó el desfile de dirigentes. No fue al revés. Entonces, si aquí hay una activación popular, si esto sirve para activar a nuestro pueblo, no al conjunto de los argentinos, porque hay una parte de los argentinos que no son pueblo, son chusma. Y esto hay que decirlo, son chusma. ¿Por qué son chusma? Porque son individuos aislados que compraron la idea de que se van a salvar a sí mismos. Ahora, hay otra parte de la población que tiene conciencia de que no se salva sola. Bueno, esa parte... La dirigencia. La dirigencia... A la dirigencia hay que dejarla que se acomode, porque la dirigencia se va a acomodar al ritmo de esta relación o de cualquier otra. Porque no perdamos la esperanza en el pueblo. Si no es Cristina, será otro u otra. Pero el dato significativo, para terminar, por lo menos por mi parte, que yo quiero dejar con cierto grado de optimismo, es que hemos, como pueblo, aparecido otra vez en la escena. Y esto que hemos visto de Feynman y Majul expresa el temor que tienen a que esa minoría social se convierta en un actor protagonista sin control y sin ser coercionada o controlada por nadie. Eso es a lo que más le temen. Bueno, esto fue el laboratorio. El lunes que viene seguimos peleándonos. Me parece bien que se peleen. Patria. O Cristina. Nos vamos con el gran Palo Pandolfo y ella vendrá, o ella volverá, tendría que decir, ¿no? La canción. Ella volverá. Gracias, Angie, por la operación. Gracias, Radiográfica, por soportarnos. Silvano, nos vemos el lunes que viene. Y si no, Patria Patria o muerte.